El tema en este momento de esta sesión de los diálogos constituyentes es crisis de legitimidad en Chile, el complejo camino hacia un nuevo texto fundamental. Me gustaría, antes de partir con la discusión, dar una breve descripción de este proceso y del momento, digamos, político, institucional y social en el que nos encontramos. Como sabremos muchos que estamos aquí, pero no necesariamente la audiencia, finalizó este mes, por ahora por lo menos, un proceso constituyente de proponer un nuevo texto constitucional para Chile que se inició a propósito de la ola de protestas que comenzó en octubre del año 2019, en el llamado estallido social. Parte de ese malestar que se manifestó en distintas partes del país de forma muy masiva tenía que ver con, por ejemplo, las instituciones políticas y también, hasta cierto punto, la vigencia de la Constitución de 1980, elaborada y, digamos, instaurada en dictadura. Frente a eso, en noviembre del mismo año, el Congreso acordó iniciar o dar un puntapié inicial a un proceso constituyente como forma de abordar o de canalizar institucionalmente este malestar y de dar una respuesta a la ciudadanía movilizada. El proceso iba a iniciar en abril del 2020 con un plebiscito de entrada, donde se preguntó si se iniciaba este proceso constituyente. Esa era una primera pregunta, sí o no, se aprobaba o rechazaba, y si además, si comenzaba este proceso, cómo se redactaría esta nueva propuesta constitucional, si a través de un cuerpo completamente elegido de una convención o, por otro lado, digamos, una mezcla de figuras electas expresamente para este proceso, combinado con parlamentarios en ejercicio. En ese momento, la respuesta fue con voto voluntario, abrumadoramente a favor del apruebo, con casi un 80% de, digamos, los votos a favor de comenzar el proceso constituyente, y además con un porcentaje muy similar a favor también de elegir completamente a esta nueva convención. La convención, de todas formas, este proceso no fue en abril, sino que terminó siendo en octubre del 2020 debido a las restricciones de la pandemia, y es por eso que en mayo del 2021, junto con, por ejemplo, las elecciones municipales, se eligieron a estos convencionales en un proceso donde se realizaron algunas innovaciones y modificaciones al sistema electoral que normalmente se usa para elegir la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, que tuvo, digamos, algunas características, estos cambios que trataron de darle legitimidad al proceso. En primer lugar, un mecanismo de paridad de género que aseguró que hubiera paridad en el resultado de las elecciones entre hombres y mujeres. Se le dieron distintas facilidades muy importantes también a la competencia de parte de candidaturas independientes, no solamente a candidaturas independientes, digamos, individuales, sino también se permitió la creación de listas de independientes. Y otra innovación importante para el caso chileno, sobre todo, fue la instauración de escaños reservados para los distintos pueblos indígenas del país. En esta elección que ocurrió en mayo del 2021, digamos, en ese momento el gobierno de turno fue duramente castigado, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y en ese sentido el oficialismo no alcanzó a obtener un tercio de la convención que le habría dado, digamos, poder de veto respecto a los distintos artículos que se aprobarían. Otra cosa muy importante fue el porcentaje muy, pero muy grande de candidaturas independientes que salieron elegidas, no solamente candidatos y candidatas independientes dentro de, digamos, listas de partidos, sino también el triunfo muy inesperado para algunos de listas independientes como la Lista del Pueblo, independientes no neutrales y otras figuras. La convención sesionó desde mediados del año pasado hasta, digamos, mediados del año presente, del año 2022, y el texto que redactó, un texto con muchas, digamos, innovaciones, muchos cambios del punto de vista constitucional para país,
para el país fue plebiscitado finalmente en septiembre de este año, este mes, y el resultado, como se estaba esperando desde hace algún tiempo, fue abrumadoramente en este caso a favor del rechazo. Aproximadamente un 62% de los votantes, en este caso con voto obligatorio, rechazaron la nueva protesta y por lo tanto este texto elaborado durante el proceso de la Convención Constitucional no fue aprobado y por ahora, hasta este momento, nos quedamos con la Constitución vigente operando. La situación, digamos, fue un revés bastante fuerte para el gobierno actual del presidente Gabriel Boric, cuya coalición de gobierno y el gobierno mismo y sus mismos personeros durante, por ejemplo, la campaña presidencial estuvieron muy, pero muy a favor también de la aprobación del trabajo de la Convención Constitucional. Por lo tanto, nos quedamos hasta ahora, en este momento, obviamente están pasando cosas todos los días, con un grado relativamente alto de incertidumbre en un escenario político muy desfavorable para el oficialismo y con dudas respecto a qué sucederá con el conflicto y la cohesión social en nuestro país. Nos quedamos hasta acá con el proceso constituyente, se realizará una nueva convención, si se hace una nueva protesta constitucional, quiénes serán quienes redacten este texto y cuáles van a ser, digamos, los bordes o límites de esta nueva discusión, son puntos que se están debatiendo actualmente y respecto a los cuales quisiéramos conversar, quisiéramos discutir el día de hoy con los profesores Segovia, Rovira y también con el profesor Rodríguez. Me gustaría partir, por lo tanto, con la siguiente pregunta para todos. ¿Qué factores creen ustedes que podrían contribuir a comprender o explicar por qué fue tan contundente el resultado del plebiscito del pasado 4 de septiembre? ¿Qué factores ayudan a entender que el triunfo del rechazo haya sido tan categórico? Me gustaría iniciar, si les parece bien, con la profesora Segovia. Gracias Rodolfo. Y gracias también por la invitación a estar aquí. Bueno, yo no sé, no sé qué puede explicar el contundente resultado del rechazo. Creo que hay una concatenación de factores que yo creo que es muy temprano todavía para saber exactamente cuáles fueron todavía los más relevantes. Los problemas de funcionamiento de la convención creo que es uno y todo el, el escándalo, digamos, mediático permanente en el que vivimos durante el año en que se estuvo escribiendo la Constitución. Yo creo que eso fue un factor que no aportó en nada. La discusión posterior también quedó corta. Había cierta idea de que cuando se empezara a hablar de las cosas que efectivamente decía el texto, se iba a lograr convencer a la gente a votar por el apruebo, y eso no pasó probablemente porque hubo mucho énfasis en algunos aspectos que resultaban tal vez más negativos, menos discusión en temas de derechos sociales, etc. También hay algo, creo yo, de expresión de rechazo al gobierno de Boric, que se traduce o que se traslada a esta elección. Entonces, con ciertos como paralelos, digamos, en ese sentido. Yo partiría con esas tres cosas, creo que puede ser un punto de partida para la conversación. Perfecto, muchas gracias, Carolina. Me gustaría hacerle la misma pregunta también a Juan Pablo. ¿Crees tú, Juan Pablo, que hay algunos factores más fuertes o que quizá tengan más peso explicativo que otros? ¿Cuál es tu postura? Gracias, Rodolfo. Bueno, saludar a todos y gracias también a Diego por la invitación.
No, al igual que Carolina, no sé si hay alguno más fuerte que otro, creo que hay varios elementos. Yo creo que uno de los elementos tiene que ver con la paradoja del constitucionalismo mismo y de esto, y que no es tan raro que suceda en este tipo de procesos de cambio constitucional vía convención constitucional. Y esa paradoja tiene que ver con que hay un momento constituyente, ¿cierto? Que en este caso estuvo representado en el estallido, pero que ese momento constituyente toma una forma constitucional. Y que esa forma constitucional no necesariamente, y por definición no es una traducción, ni mucho menos una traducción directa de ese momento constituyente. Entonces, a partir de eso yo creo que se pueden producir una serie de problemas que la convención tuvo y no supo resolver. Creo en ese sentido que parte de la explicación podría ir por el lado de que la convención constitucional fue poco consciente de su carácter de organización política o cuerpo colectivo político representativo y fue víctima finalmente de la propia crisis de legitimidad que tienen las otras instituciones representativas políticas en Chile. No fue capaz de crear sus propias condiciones de legitimidad en ese sentido. Y tenía una tarea muy pesada, porque en el fondo tenía que responder por una parte a esta crisis de legitimidad, pero finalmente, por cuestiones de diversa índole, digamos, no fue capaz de hacerlo. Después podemos conversar sobre eso. Y otro elemento que a mí me parece súper importante relevar, esto que tú mencionabas, Rodolfo, en tu muy buena introducción, creo que sí, pues, quizás también una suerte de lapsus de propio momento. Creo que dijiste dos veces que el voto era voluntario, que fue, o sea, que fue obligatorio tanto en el de entrada como de salida. Sí, me Y esa equivoqué. diferencia, y esa diferencia es súper importante a mi juicio porque la Convención Constitucional tenía dos referentes de un pueblo, entre comillas. Uno era el del estallido y el otro era el pueblo electorado. El pueblo electorado que eligió a los representantes de la Convención fue solamente un 41,51% del electorado. O sea, 6 millones de personas eligieron a los distintos representantes de la elección constitucional. 6 millones. Si uno ve la distribución, por las distintas grupos y listas digamos que fueron candidatos a la convención. Vamos por Chile sacó, que fue la coalición que más, como coalición, que más votos sacó un 20,5%, ¿ya? Y todo el resto, el 78%, casi el 80%, representa un 4.823.983 votantes, ¿ya? Ese es el sujeto pueblo electorado, en traducción electoral, que eligió a la convención. Ellos fueron los que fueron a elegir a los convencionales. Siempre se habla del plebiscito de entrada, ¿cierto? Pero se toma poco en consideración esta elección. Esta es la elección que eligió a las personas que fueron a la convención, ¿ya? 4.800.000 personas fueron los que eligieron a listas que estaban abiertamente a favor de un cambio constitucional, ¿ya? Yo sé que en Chile, en Vamos por Chile había personas, había candidatos que estaban también por un cambio constitucional, pero en términos muy generales. Y curiosamente es precisamente esa la cantidad de votos, 4.800.000, 4.800.000 los del apruebo, ¿ya? Los del 38% después. Entonces yo creo que la convención tuvo poca conciencia de que tenía una tarea muy grande de crear sus propias condiciones de legitimidad en un escenario electoral que era totalmente distinto al que lo eligió, digamos, al que creó la propia constitución. O sea, entró más de la mitad, por lo menos, de votantes, ¿ya? Y si uno, yo sé por supuesto que la cualidad, no podría decir que estos 4.800.000 son los mismos 4.800.000 los del apruebo, digamos, en el plebiscito de salida, que los que eligieron los convencionales. Pero lo que sí es un hecho es que no logró movilizar, ni enganchar, ni comprometer en el proceso a todo ese resto del electorado. Entonces yo creo que el factor electoral es también un factor bien clave a considerar. Muchas gracias, Juan Pablo. Le hago la misma pregunta también a Cristóbal. ¿Cómo ves tú estos factores que podrían ayudarnos a entender el resultado de este proceso constituyente, pensando en el proceso de la convención, pensando en los cambios en el electorado y otras cosas que quizás piensas tú que también son relevantes?
Sí, yo creo que tanto, bueno, parto agradeciendo también, al igual que los demás expositores, a Rodolfo por la moderación, Diego por la invitación, Jacobes por la oportunidad de tener este diálogo. Y aquí yo comparto lo que ha dicho tanto Juan Pablo como Carolina respecto a una sumatoria de distintos factores que serían los que nos ayuden a explicar este fenómeno. Entonces, yo creo que más que añadir más información, porque yo creo que tanto Juan Pablo como Carolina han hecho buenas observaciones respecto a por qué tenemos este resultado. Yo quisiera enfocarme en un aspecto que Juan Pablo ya lo dijo, pero me gustaría recalcarlo, que es la pregunta, tú dices, la contundencia. Porque aquí no solo el tema de que haya ganado el rechazo, sino que el rechazo haya ganado por tanto. Y si queremos entender esa contundencia, yo me atrevería a decir que la variable más relevante en todas estas es justamente el paso al voto obligatorio. Hagamos ciencia ficción e imaginémonos por algún segundo que no hubiésemos tenido voto obligatorio. Mi olfato me dice, y con los datos que disponemos, es que lo más probable es que el resultado hubiera sido muy ajustado. Y es probable que hubiera ganado el rechazo, pero el rechazo no hubiera ganado por 60 y tantos puntos. Lo más probable es que lo que hubiese pasado es de que ese pueblo que está movilizado, que son los que ya sabían desde mucho antes que iban a votar apruebo, que iban a votar rechazo, iban a acudir a las urnas, y íbamos a tener un nivel de participación electoral que, si hubiese sido alto, hubiera sido similar al de la segunda vuelta electoral, que fue de alrededor de 55% al padrón electoral. Y la sorpresa que yo creo que todos nos llevamos, y aquí creo que muchos de nosotros como analistas conversamos sobre esto, hasta qué punto iba a subir la participación electoral en este plebiscito, y una de las cosas que a mí personalmente me llamó la atención, pero creo que a muchos otros, es que subió un 85%. Yo no tenía en absoluto la idea de que iba a subir tanto. Yo creo que muchos pensábamos, me incluyo acá, que si la participación iba a ser alta, iba a llegar al 65, al 70%, pero la mayoría pensábamos de que no iba a ser tal el nivel de participación electoral. Pero el nivel de participación electoral fue altísimo, de hecho es comparable prácticamente a lo que sucedió para el plebiscito del sí y el no, porque olvidémonos, no hay que olvidar de que en ese momento no podían participar los ciudadanos que estaban en el extranjero, por lo tanto hoy en día tenemos un padrón electoral que es más abultado, etcétera. Entonces estamos hablando de un nivel de participación que en la historia democrática del país es gigantesca. Y yo creo que el aumento que se generó por ese voto obligatorio es el que nos ayuda a explicar la contundencia de ese voto hacia el rechazo. Y yo creo que esta cuestión es importante enfatizar por dos motivos sobre los cuales vamos a seguir conversando el día de hoy. El primer motivo es que tenemos que ser muy cuidadosos de cómo se interpreta ese voto rechazo, porque yo creo que al día de hoy hay distintas interpretaciones que están girando al respecto, y yo creo que una variable importante es la introducción del voto obligatorio, que tenemos que repensar muy bien quiénes son esas personas que terminaron votando rechazo, porque sabemos de que muchas de esas personas que fueron a votar son personas que por lo general no participaban en elecciones, son personas que no tienen interés en la política, son personas que por lo general tienen menor relación, por así decirlo, con el sistema político en su conjunto, etc. Entonces yo creo que un primer llamado de atención tiene que ver con eso. Y el segundo llamado de atención, que yo creo que esto es más bien para lo que se viene adelante, es que yo creo que si hay una lección que nos deja esto, es que el uso intermitente del voto obligatorio genera un serio problema de distorsión de representación democrática. Como bien decía Juan Pablo, o sea, tuvimos un plebiscito de entrada sin voto obligatorio y tenemos un plebiscito de salida con voto obligatorio, pero en el fondo llamamos a distintos segmentos de la ciudadanía a participar y tenemos resultados diferentes. Entonces esta interpretación que a veces ronda por ahí como hoy parece que Chile es un país que es bipolar, no, yo creo que el problema no es que el Chile sea bipolar, lo que pasa es que el diseño institucional que se escogió es muy malo, porque llamaste en un principio sin voto obligatorio y después con voto obligatorio. O sea, yo creo que aquí el llamado de atención para la clase política debería ser: o nos quedamos con el voto obligatorio para siempre, o sacamos el voto obligatorio para siempre. Pero esta idea de que lo metemos de vez en cuando y después lo sacamos, lo que genera es un proceso de distorsión de representación democrática, que yo creo que eso no ayuda a resolver el problema sobre el cual estamos, sino que por el contrario. Personalmente, yo creo que llegó el momento para que se quede el voto obligatorio para siempre. Esa es mi opción personal, pero lo que sí me queda claro es que si es que no lo vamos a usar, dejemos de usarlo para siempre. Pero esto de usarlo de vez en cuando, yo creo que genera una serie de problemas. Sí, yo también estoy de acuerdo respecto a asumir de aquí en adelante el voto obligatorio, porque tiene que ver con la segunda pregunta que les quería plantear respecto a la cohesión social. Habíamos dicho que el proceso constituyente comenzó por demandas y por malestar relacionados con una falta quizá de cohesión social, y el proceso, más allá de que no hubiera podido, como decía Juan Pablo, abordar o reflejar perfectamente ese momento de malestar y de movilización, trató de una u otra forma dar
una solución a través de un texto constitucional. Ahora que se rechazó la propuesta en este plebiscito del 4 de este mes, ¿qué piensan ustedes respecto al escenario para la cohesión social de aquí en adelante en el país? No sé si Juan Pablo quizá quisiera partir con esto de las implicancias del rechazo, del triunfo contundente del rechazo para la cohesión social. Sí, aquí tengo menos claridades, porque no es un tema que maneje mucho, pero lo que sí diría o sea, la pregunta por la cohesión social y la política, la política, digamos, como un espacio en donde se pueda, digamos, aminorar los efectos de la cohesión social o como un espacio, digamos, o más bien, yo creo que el desafío es rehabilitar la política como un espacio en donde pueda haber mayor cohesión social. Ahora, yo sé que la cuestión se puede plantear al revés también. Necesitamos mayores grados de cohesión social también para que haya mayor participación política o para que no haya al menos esta visión tan impugnadora, ¿cierto?, tan fuerte o una reacción tan hostil a cualquier cargo o posición o conversación política, ya ocurra en una convención, ¿cierto?, en el Parlamento o en cualquier tipo de autoridad política. Entonces, en ese sentido yo diría que los desafíos de la cohesión social siguen siendo, a propósito de los resultados, siguen siendo los mismos que teníamos antes antes de los resultados del plebiscito, incluso antes de la convención. A mí me llaman la atención dos cuestiones. Una es que, al parecer, los estudios que se han hecho sobre cohesión social, ¿cierto?, que en general se hacen a un nivel de interacciones personales o grupales, ¿cierto?, a ese nivel, dan cuenta de que han habido cambios, pero no han habido grandes cambios desde antes del estallido hasta posterior al estallido en distintas dimensiones de la cohesión social, ¿ya? Eso puede tener que ver con cuestiones metodológicas, que estos cambios son cambios que son muy estructurales, que ocurren en periodos muy largos de tiempo y que además, digamos, es difícil que muchas veces pueden responder a coyuntura, que haya cambios, por ejemplo, para el estallido, en percepciones, digamos, ¿cierto? O en actitudes favorables a ciertos indicadores de cohesión social, pero que después se normalizan o vuelven a un escenario anterior. Pero ese es un tema para mí al menos, o sea, cómo se relaciona esos cambios que son lentos con la política y cómo la política entra ahí o no. Y el otro tiene que ver, relacionado con eso, con el tema del voto obligatorio. O sea, creo que si el voto obligatorio llegó para quedarse, entonces la pregunta por la cohesión social y su relación con la política es mucho más relevante, digamos. Un poco lo que decía Cristóbal, ¿cierto? O sea, cómo se integran estos votantes o estos nuevos votantes a la dinámica política o a las dinámicas políticas, no solamente pensando en cuestiones electorales, ¿ya? Yo creo que ese es un desafío muy grande. No creo, insisto, que el resultado en sí mismo cambie radicalmente los desafíos. Perdón, este era el segundo aspecto que se me había quedado. Esta es una cuestión puramente intuitiva. Había personas que decían que si ganaba el rechazo, iba a venir un estallido 2.0, ¿ya? Pero hasta el momento, yo sé que después hay una pregunta ahí sobre los secundarios, pero hasta el momento no ha pasado mucho, digamos. O sea, ganó el rechazo y no pasó nada muy dramático. Digo, una reacción popular, callejera, que impugnara el resultado. Por una parte, obvio, porque bueno, había un 60 y tanto por ciento de la población que votó a favor del rechazo, ¿cierto? Pero bueno, también eso me hace pensar, digamos, un poco, me llama la atención simplemente eso, sin sobreinterpretar y sin tener como grandes diagnósticos muy macros. Creo que eso nos podría dar un indicador también, o se podría relacionar con alguna de las dimensiones de la cohesión social. Gracias, Juan Pablo. En tu caso, Cristóbal, ¿cómo ves el escenario para, no sé, cambios en los desafíos o mantención de los mismos problemas de cohesión social a propósito del resultado del plebiscito de salida? A ver, aquí yo haría dos observaciones. La primera,
tiene que ver con una observación más macro de la cohesión social propiamente tal, pensando a nivel societal, y aquí yo creo que el desafío mayúsculo de esto es la cuestión de la temporalidad. Yo creo que no tenemos que olvidar de que el proceso constituyente emerge de una crisis seria, que es la del estallido social en Chile, y ese estallido social sabemos que no se va a solucionar con el cambio de la Constitución. El cambio de la Constitución eventualmente va a pavimentar el camino pero las demandas sociales siguen existiendo. Y por lo tanto, el hecho de que haya habido un rechazo y que vamos a seguir con un proceso constitucional abierto significa que esto va a costar más tiempo. Y si cuesta más tiempo, sin de que esos problemas estructurales de la sociedad se generen, eso yo creo que implica un desafío mayúsculo para la cohesión social, creo yo. Que puede que no significa en el corto plazo, sobre lo que vamos a hablar más adelante, como decía Juan Pablo, si es que va a haber un estallido 2.0 mañana o pasado, pero sí significa que un malestar ciudadano va a seguir existiendo porque esos problemas estructurales siguen estando. O sea, tenemos pensiones que son bajas, tenemos problemas en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese es un desafío macro para la cohesión social en sí mismo, que yo creo que es preocupante, de que este proceso va a llevar más tiempo del que inicialmente se había proyectado. Yo creo que bastante más tiempo, si uno escucha a Cervel, de que las elecciones no se pueden hacer ahora, que se van a hacer adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esa es una primera observación. Y la segunda observación, que quizás es más micro, que ya no es pensando en la cohesión social per se a nivel societal, sino que más bien en el mundo político, yo creo que esto implica una cohesión, implica un desafío de cohesión para el mundo de la centro derecha por un lado y por otro lado para el mundo de la centro izquierda, y es que lo estamos viendo en vivo hoy en día por el dilema respecto a cómo se va a reorganizar ese proceso constitucional, y tenemos interpretaciones muy diferentes al respecto, tanto al interior de la centro derecha, estoy pensando aquí desde la derecha más extrema hasta la más moderada, pensando que hay quienes que dicen que no hay que tener proceso constitucional y punto, porque ganó el rechazo y que por lo tanto una interpretación que, ojo, yo creo que tiene algo de validez, o sea, es decir, nosotros llamamos a un plebiscito, en ese plebiscito la gente dijo si quería cambio constitucional sí o no, dijeron que sí, y se estipularon determinadas reglas, y si es que había rechazo se cerraba el proceso. Y esa derecha más ultra dice el proceso se cerró y punto, y no hay que hacer ningún cambio constitucional. Mientras que hay una otra parte de la derecha que no es la tan ultra, que es la más dialogante, la más moderada, que dice sí hay que hacer un proceso de cambio constitucional. Pero entonces eso genera un dilema para la cohesión al interior de ese grupo, y que, ojo, yo creo que no solo un tema de la dirigencia, sino que yo también creo que es de los votantes de ese mundo de la centro derecha. Y yo creo que el mismo dilema lo estamos observando para la centro izquierda, ¿no? Desde quienes dicen tenemos que revivir el proceso constitucional y que participe la mayor cantidad de gente y que tengamos cuotas de género y pueblos indígenas, independientes, etcétera, versus los otros que son más moderados, más pragmáticos, que dicen hagamos un proceso agotado con menos gente, ojalá con las menos cuotas posibles, etcétera, ¿no? Y eso genera una tensión al mundo de la centro izquierda que, insisto, genera una tensión para la cohesión de ese mundo de centro-izquierda, tanto para la clase dirigente como para esas bases electorales, y que eso implica desafíos mayúsculos, creo yo. Muchas gracias, Cristóbal. Desde tu punto de vista, Carolina, ahí, ¿cuál es tu postura respecto a los potenciales desafíos nuevos o los que se mantienen para la cohesión social a propósito del proceso constituyente y cómo terminó, por lo menos hasta ahora? Sí, yo voy a disentir un poco, parece, de Cristóbal y de Juan Pablo, porque la política es conflicto, y yo creo que, o al menos en un cierto nivel, es conflicto. Entonces, y que de eso no nos podemos olvidar, es decir, la cohesión no puede significar, no creo que es lo que hayan estado diciendo, pero es como la sensación que me quedó, de que estemos de acuerdo siempre en todo. Porque eso me parece a mí que es un poco iluso, no ocurre probablemente en ningún ámbito de la sociedad, y en la política menos todavía. De hecho, lo que nosotros hacemos o lo que ocurre en los sistemas, ¿no es cierto?, políticos es el manejo del conflicto, no es la ausencia de conflicto. Entonces la cohesión tiene que ser entendida, creo yo, tal vez más bien de una forma de cómo se maneja ese conflicto, y de cómo logramos que distintas posturas se sienten a la mesa y sean capaces de negociar, sin necesariamente que estén todos de acuerdo al 100% en todo. Porque eso puede llevar como a la idea de un consenso que yo creo que es bien artificial, que lo veo difícil desde un punto de vista práctico, pero también como más teórico, digamos. Ahora, ¿cuáles son los problemas para la cohesión desde ese punto de vista? O sea, pensando siempre en la política como un espacio de conflicto,
Yo creo que es de qué manera, es lo que decía antes, ¿no es cierto?, de qué manera se maneja ese conflicto y hasta qué punto somos capaces o no de generar las condiciones para que se dé el debate que se necesite hacer. En el caso del proceso constituyente, bueno, hay que ponerse de acuerdo en qué es lo que va a ocurrir, cómo va a ser el proceso, cuánto va a durar, quiénes lo van a integrar, etc. Pero también en términos más generales respecto de cómo vamos a manejar el conflicto, lo que decía Cristóbal, ¿no es cierto?, la permanencia de las demandas sociales, porque obviamente no han desaparecido, los problemas siguen ahí, y de cómo los resolvemos. Entonces, en la medida en que seamos capaces de hacer ese proceso, yo creo que se puede manejar. El riesgo es llegar a niveles de polarización muy altos que impidan esa conversación. Y de polarización que puede ser tanto ideológica como de ideas políticas contrapuestas, pero también como de polarización de lo que se llama la polarización afectiva, es decir, de qué tanto nos gustan los otros y si somos o no capaces de efectivamente generar una relación con otros que piensen distinto. Yo creo que ahí es donde está el punto central. Relacionado con el asunto de la cohesión social y quizá un poco más específico del sistema político, también está el tema de la legitimidad política y la legitimidad de las instituciones. Parte de lo que trató de hacer la convención y se trató de reflejar probablemente eso en el texto que se propuso, tiene que ver con resignificar o dar una nueva relación entre ciudadanía y representantes, porque en cierto sentido en la situación en la que estamos ahora tiene que ver no solamente con demandas ciudadanas como el tema de las pensiones, de la salud, de la educación, sino además con una percepción de que estas demandas no pueden ser o no han podido ser solucionadas por representantes o por, digamos, partidos políticos, una clase política que ha perdido hasta cierto punto una legitimidad de forma bastante importante. En ese sentido, desde hace varios años se habla, digamos, de una crisis de representación. Por eso mismo les quiero también consultar respecto a cómo ustedes ven que se podría dar una salida a esta crisis de legitimidad institucional en este momento. Me gustaría partir preguntándole a Cristóbal a propósito de su respuesta respecto a la cohesión social, si hay una mejora o un cambio respecto a la cohesión social, dado este resultado reciente, quizás más a largo plazo, va a ser más lenta una salida para la cohesión social. ¿Tú ves algo similar, por ejemplo, respecto a la legitimidad de las instituciones políticas? Sí, o sea, por cierto que sí, si pensamos en temporalidad, o sea, yo creo que esta es un fenómeno que nos va a perseguir por mucho tiempo. O sea, yo creo que la idea de que la crisis de la legitimidad se va a solucionar relativamente pronto es bastante ingenuo. Y yo creo que hay quienes pensaron de que el puro proceso constituyente, asumiendo que hubiese desembocado en una prueba, hubiese solucionado esto. Yo creo que el problema es mucho más de fondo y que el cambio constitucional es una de las aristas que eventualmente puede pavimentar el camino para que lentamente la ciudadanía empiece a tener una relación con el sistema político donde esto lleve a un incremento de la legitimidad. Pero insisto que el proceso constitucional es una arista entre otras de lo que eventualmente podría llevarnos a que la crisis de legitimidad institucional que estamos vivenciando hoy en día se acabe o se mejore, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que tener cuidado con esto porque había una sobreinterpretación también o quizás una idea ingenua de parte de algunos de pensar de que el proceso constituyente per se es el que nos va a solucionar. Y yo creo que aquí hay una serie de determinadas cuestiones y algunas tienen que ver con demandas sociales y que van a ir más allá de ese cambio constitucional propiamente tal, ¿no? Lo que sí yo creo que es cierto es que analíticamente quizás uno podría diferenciar de que para poder salir de esta crisis de legitimidad institucional, yo creo que hay como dos dimensiones, hay muchas dimensiones, pero hay dos dimensiones que me interesaría destacar. Que pensando los conceptos de representación, uno tiene que ver con la cuestión de la representación descriptiva y el otro con una cuestión de representación más sustantiva. ¿Y a qué me refiero a esto? Si pensamos en términos de representación descriptiva, uno de los problemas que ha tenido nuestro sistema político desde la transición de la democracia en adelante es que ha sido muy poco espejo de la sociedad chilena, dominado fundamentalmente por hombres de clase alta, pertenecientes a determinados segmentos de la sociedad.
Y yo creo que eso está cambiando lentamente y que el ejercicio de la Convención Constitucional, aun cuando haya desembocado en un rechazo, fue un ejercicio interesante porque yo creo que mostró que la paridad llegó para quedarse. Yo creo que esta es una herencia que va a quedar y que eso obviamente va a mejorar los niveles de representación descriptiva del sistema político en su conjunto. Yo creo que el tema indígena, aun cuando lo más probable es que se modifique en nuevas convenciones constitucionales o en el nuevo tipo constitucional que tengamos, vamos a llegar a algún tipo de diseño institucional donde haya escaños reservados para pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Y también no hay que dejar por alto de que han habido reformas a la constitución actual que inyectan renovación al sistema político. Pensemos en el tema de la reelección parlamentaria, por dar un ejemplo, que se acabó, que se limitó. Entonces esto también está generando un proceso de cambio y que yo creo que por ese lado, yo creo que, insisto, que en términos de representación descriptiva estamos observando procesos de cambios que van más allá del proceso constitucional o que van de la mano de esto. Y en términos de representación sustantiva, vale decir, de lo que debate la política, de los temas que se están debatiendo, yo creo que aquí también tenemos un cambio que es interesante, o sea, en el sentido que en este país se abrió el horizonte de posibilidades. Teníamos un país hasta hace no mucho, quienes hacemos política comparada, siempre decíamos que Chile era un país muy fome, porque en realidad el horizonte de lo que se podía hacer en Chile era sumamente reducido, en la medida que existieron dos grandes coaliciones de partidos políticos, y hoy en día esto se está modificando claramente, y viene desde antes del estallido social, pero después del estallido social, esto ha desembocado que tenemos ofertas políticas muy diferentes, que hacen propuestas programáticas respecto a qué es lo que es posible, muy diferente. Y estoy pensando aquí no solo en temas de las clásicas disputas en torno a Estado y mercado, sino que también a una serie de otras temáticas que han venido ganando terreno desde cuestiones de género, migración, etcétera, ¿no? Entonces esto yo creo que ha complejizado el sistema político por una parte, pero de alguna manera le ha inyectado, o volviendo a lo que decía Carolina, ¿no? Ha inyectado nuevas líneas de conflicto que hace, por un lado, más inmanejable, si tú quieres, el proceso político, pero por otra parte lo pone más al día con las demandas reales de cuál es el Chile que tenemos, ¿no? Y esto, insisto, con esto no quiero decir de que la crisis se va a solucionar más rápidamente, pero por lo menos se está procesando de una manera diferente y se están inyectando nuevos temas que antes estaban absolutamente ausentes del debate público. Volviendo a Carolina, ¿cómo ves tú las salidas o posibles salidas a esta crisis, digamos, de legitimidad y también de representación? Ahí Cristóbal hablaba de salidas distintas al proceso constituyente. ¿Cuál es tu postura al respecto? Yo no creo que haya ninguna respuesta en el corto plazo a eso. O sea, me parece que obviamente es importante que el proceso constituyente concluya, que lo haga en un periodo, en un plazo de tiempo razonable. ¿Qué significa razonable exactamente? No lo sé, pero no que estemos 10 años en esto, sino que haya alguna conclusión final y que se dé por cerrado el tema, va a ser relevante. Si los partidos de la derecha mantienen la disposición que han mostrado hasta ahora, a mí me parece que eso también es una señal importante, sobre todo por la discusión que se dio antes de si iban a cumplir o no iban a cumplir su palabra. Yo creo que ahí hay un tema, por lo menos como más para la discusión pública, que puede ser relevante. Ahora, también hay que acordarse de que en realidad Chile está en crisis desde el 95. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Que es que cuando uno mira, por ejemplo, las tendencias en los niveles de confianza en instituciones políticas, en partidos políticos, en la identificación partidaria, en realidad los números estuvieron altos solamente durante los 2 o 3 primeros años de gobierno de Patricio Elwin. Y después de eso es una caída sistemática y profunda hasta los niveles que tenemos ahora, que son muy profundos. Pero la verdad es que este no es un proceso del último tiempo. Entonces, revertirlo tampoco puede ser de corto plazo, porque en el fondo hay mucho acumulado en términos de pérdida de confianza, de pérdida de apego a partidos políticos o a figuras que puedan concitar o transformarse como en referentes políticos relevantes. Y esa acumulación está llena de cosas distintas, es decir, está llena de todo lo que generó el descontento en los 90, más todo lo que genera el descontento en los 2020, que son dos sociedades distintas, muy distintas. Entonces,
más que hablar de crisis, porque como que uno sobreusa la palabra crisis, y a mí me parece que en realidad esto ha sido como más o menos permanente, hay que pensar esto en procesos de más largo plazo. En lo inmediato, como digo, yo creo que cerrar el tema constitucional va a ser importante, pero también hay que ver qué pasa con la gestión, la administración pública, la solución de los problemas más prácticos y más cotidianos, y también con cómo las instituciones son o no capaces de volver a generar, pero de nuevo, en un periodo de tiempo más largo, niveles de confianza que sean más aceptables, digamos, o mejores. Quiero hacerle también la pregunta a Juan Pablo, pero quiero recordar también que Juan Pablo mencionaba que con voto voluntario los porcentajes del electorado que han ido tomando decisiones en el país han sido relativamente bajos, no han sido siempre no han sido una mayoría del electorado, y eso cambia con el voto obligatorio. ¿Tú crees, por ejemplo, Juan Pablo, más allá de una respuesta quizá más general o amplia, que el voto obligatorio puede ayudar con esto de la falta o la baja legitimidad del sistema político? Yo creo que depende, yo creo que es una oportunidad, sin duda una oportunidad, porque de alguna manera ese margen, bueno, no un margen, esa proporción de votantes nuevos debería ser un incentivo para el sistema político, digamos, para intentar procesar de mejor manera las demandas, las inquietudes, los malestares que se expresen ahí. Pero a propósito de eso, quería complementar algo que dijo Carolina y Cristóbal. Creo que tan importante como el tema de la representación, pensando específicamente en el proceso de cambio constitucional en el que estamos, todavía, vamos a poner que todavía estamos en eso, es el tema de la deliberación. Yo creo que uno de los grandes fallas que tuvo la convención fue que no fue capaz, por tiempo, después cuando eran conscientes del tiempo, por incapacidad de manejar el tiempo y hacer propuestas realistas y que funcionaran, de llevar a cabo procesos más o menos masivos a nivel nacional, deliberativos, no solamente informativos, ¿ya? Sino que deliberativos. Yo creo que una dimensión deliberativa en el proceso en que estamos ahora podría contribuir a subsanar ciertos déficits que tuvo el trabajo de la convención, porque en el fondo lo que se plantea ahí es una conversación que ya no está encerrada en las cuatro paredes. Yo tuve la oportunidad, a propósito de la investigación que estoy haciendo, de visitar muchas veces la convención, el edificio de la convención, y era divertido hasta cierto punto porque la gente que pasaba por fuera pensaba que la convención era un congreso, o sea, estaban en ese palacio, qué sé yo, en estas paredes, encerrados tras las rejas, incluso en los primeros días habían vallas, ¿cierto? Entonces era una cuestión que estaba muy adentro, muy concentrado haciendo su pega, pero al mismo tiempo muy desconectado de la sociedad. Los procesos deliberativos o instancias de deliberación podrían, yo creo, ayudar en este nuevo proceso a hacer partícipe a la ciudadanía, en términos más amplios, de esta conversación, para socializar ideas, para masticar ideas, para moderar o no moderar contenido, para procesar estos conflictos de los que hablaba Carolina, para visibilizarlos, ¿cierto? Para ver esas diferencias y para ver cómo se procesan en conjunto. Entonces, yo creo, porque el tema de la representación en la convención, uno podría decir, bueno, si hay un órgano, si hubo un órgano en donde hubo representación sustantiva, fue la convención. O sea, esa no fue la falla, digamos. Entonces, hay una patita, digamos, deliberativa, la convención comparada, digo, con las otras instituciones, digamos, representativas. Yo creo que hay una dimensión deliberativa ahí que es súper importante. El tema es cómo llevar a cabo eso, tomando en cuenta de nuevo la dimensión del tiempo y la relación entre los partidos políticos, el rol que van a jugar, con este tema de los bordes, la ciudadanía y una serie de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, colectivos que ya se armaron políticamente para el proceso que pasó. Entonces, eso va a ser interesante cómo qué sucede con eso. Y para terminar, a propósito de la cohesión, me acordé de un artículo de Anna Lerner, que es una investigadora, cientista política de la Universidad de Tel Aviv. Ella tiene un artículo súper interesante del año 2018, en donde analiza asambleas constituyentes en sociedades divididas, así se llama, asambleas constituyentes en sociedades divididas, y ella analiza los casos de Egipto, India, Indonesia, Israel y Túnez, ¿ya? Que ella categoriza como sociedades profundamente divididas. Esto a propósito del tema de la cohesión social. En general, estas sociedades profundamente divididas están divididas en torno a cuestiones identitarias con respecto al Estado, étnicas, de lenguaje y religiosas, ¿ya? O sea, son conflictos
hay clivaje, digamos, muy marcado y muy fuerte en torno. La conclusión que ella saca es que en donde las asambleas constituyentes fueron exitosas, todos países con regímenes democráticos, es donde hubo acuerdos políticos previos, ¿ya? A propósito de los bordes. En sociedades profundamente divididas como estas, dice ella demuestra que los acuerdos políticos de los actores políticos de esas sociedades previos fueron un elemento súper importante para el éxito de esas asambleas constituyentes, ¿ya? Entonces, la pregunta que surge ahí es, ¿qué tan dividida está la sociedad chilena? Y si las divisiones de la sociedad chilena ameritan, si uno le hace, digamos, si uno toma los resultados de ella, amerita o no algo como eso, una suerte de conversación previa, de instaurar ciertos bordes, ¿cierto? Entonces, esa podría ser una posible salida, dependiendo del diagnóstico. La otra es la deliberativa. Insisto, yo creo una mezcla, digamos, entre el proceso y vamos a mirar hacia atrás y quizás podemos decir que el proceso de cambio constitucional partió con los ELAs de Michelle Bachelet, siguió con esta propuesta donde hubo un 38% que primera vez se sentó a conversar de centro a izquierda, digamos, juntos, en un puro lugar, tuvo esa conversación, hasta lo que venga en el futuro, digamos, y ver que hubo una suerte de proceso, digamos, con distintos hitos que llevó finalmente a un proceso de cambio constitucional. En ese proceso yo creo que la dimensión deliberativa podría ser importante. Muchas gracias, Juan Pablo. Yo creo que eso, digamos, es una promesa que se trató de lograr, pero como decía, estuvo el tema del tiempo, como esta idea de aplicar principios, por ejemplo, de democracia deliberativa o incluso participativa que complementen o vayan un poco más allá de la democracia más representativa, como esta idea más de democracia liberal. Eso de todas formas bastante importante. Ahora, para la siguiente pregunta, quiero volver a Carolina porque ella ya hizo algunas referencias a los temas de esta pregunta que tienen que ver con la polarización. Y ahí la pregunta es, ¿hasta qué punto tenemos en Chile una sociedad polarizada, a nivel, o un país polarizado a nivel, por ejemplo, de la ciudadanía, del electorado, de la opinión pública, o también a nivel, por ejemplo, de los representantes de las élites? Y el resultado, digamos, como hemos hablado, bastante contundente, bastante claro, cómo afecta o podría afectar esta potencial polarización que tenemos o no en nuestro país. Son hartas cosas en una pregunta, pero a ver, a mí me gustaría partir diciendo que ha habido, sobre todo previo al plebiscito, hubo bastante discusión de si los que estaban polarizados eran las élites o era la ciudadanía, y con mucho argumento en realidad señalando de que esta polarización estaba presente solamente en las élites y en Twitter, ¿ya? O sea, que ahí es donde se puede ver como lo peor de lo nuestro y en términos de cómo se establece esa discusión, ¿no es cierto? Y que la ciudadanía, en cambio, estaba menos polarizada y dividida. Nosotros con Matías Balste y con Luis Maldonado, la Católica, y también del COES, hicimos un estudio a propósito de eso con una encuesta panel online, con una ola la semana antes del plebiscito y la segunda ola la semana después del plebiscito. Y estamos recién partiendo los análisis, así que no puedo dar demasiado detalle, pero sí es interesante lo siguiente. Primero que la gente que votó por el apruebo y la gente que votó por el rechazo se distingue entre sí en cosas bien importantes. No solo en temas ideológicos, por cierto, hay una clara distinción ahí en preferencias en términos de políticas públicas o de lo que habitualmente uno considera como en el eje Estado-mercado o en el eje más conservador o liberal desde el punto de vista del tema valórico, pero también con mucho nivel de, podríamos decir, desprecio o animosidad, pero es más bien desprecio hacia los otros, en la ciudadanía. Y yo no sé si tú me dejas mostrar una cosa por compartir pantalla. Ahí porque le me vamos gustaría mostrárselos, porque me a Diego, para ver si puede compartir Carolina su pantalla. Sí puedo, parece, o sea, tengo aquí el acceso, parece. Ya, entonces les voy a mostrar. Son dos láminas, muy cortito para no pasarme en el tiempo, porque esto es la encuesta.
Ahí solo para hacer el disclosure previo, a nosotros en la pregunta postelectoral de si votó por el apruebo o el rechazo nos salió 46 apruebo, 54 rechazo. Naturalmente distinto el resultado oficial, pero por lo menos razonablemente cerca, creo. ¿Ya? Eso. Entonces, ya. Entonces, una de las cosas que hicimos fue que le pedimos a la gente que nos dijera qué palabras servían para definir o identificar a los votantes del apruebo y a los votantes del rechazo. Lo que yo tengo aquí son las opiniones sobre los votantes del apruebo, ¿ya? Las opiniones de la gente sobre lo que serían los votantes del apruebo. Entonces, este primero, que es una nueva palabra, son las opiniones de los que votaron apruebo. Entonces, naturalmente, esto es muy esperable, ¿no es cierto? La mayoría de los conceptos son todos positivos. Cambio, esperanza, democracia, igualdad, justicia, empatía, solidaridad, conciencia son los conceptos que más se repiten y son bastantes, ¿ya? Pero hay también algunos otros que ustedes pueden ahí ir leyendo. Hay dos cosas que son interesantes en esto. Primero, que no se observa mucha autocrítica. En el caso de las opiniones sobre los votantes del rechazo, el patrón es similar, ¿eh? No tengo aquí los datos, pero el patrón es similar. Ahora, la opinión de aquellos que están en el bando contrario, en este caso de quienes votaron rechazo, es bien impresionante, se los voy a mostrar al tiro, pero tal vez lo más interesante es la cantidad de vocabulario que manejamos para decir cosas malas de otros versus cosas buenas, porque en las acepciones negativas que se usan son mucho más que las positivas, ¿sí? Y los quienes votaron rechazo piensan de los que votaron apruebo: comunistas, rencor, izquierda, ateos, ególatras, mentirosos, intolerantes, otro rencor se me pasó ahí, falso, muy cargado, ¿ah? Y estos son los conceptos un poquito más estilizados porque de repente la gente usa coloquialismo no reproducible. Y esto me parece que es complejo, y esto es algo que hay que mirarlo con detención. Es decir, si esa es la forma que pensamos de los otros, cualquiera sea nuestro grupo y cualquiera sea el otro grupo, si es así como nos relacionamos, entonces es muy difícil, fija, es muy difícil sentarse a pensar. En otra cosa que he estado trabajando, si uno mira los datos de la encuesta del CEPTES del año 90 en adelante, uno puede hacer cálculos de polarización afectiva entre partidos políticos, que es un nivel distinto a este, y lo que se observa es que los niveles de polarización hacia fines del 2021, justo antes de las elecciones, ¿no? Antes de las elecciones presidenciales, son igual de altos que los que había a comienzos de los 90. Habían pasado por un periodo, bueno, en realidad han fluctuado desde el 90 en adelante han fluctuado mucho, ¿no es cierto? Pero veníamos de un periodo más bien bajo, de mediados de los 2000, y ha empezado a subir en forma más bien sistemática los niveles de polarización a nivel de los partidos, llegando a niveles similares a los del 90, que es interesante porque los que nos acordamos, ¿no es cierto? No sé quiénes de los que están aquí se acuerdan, pero los que nos acordamos, esos primeros años de la transición no fueron fáciles, ¿no es cierto? Y había que tener mucho cuidado con las cosas que se decían, con las que se hacían, etc. Entonces, los conflictos eran muy distintos, qué sé yo, pero de todas maneras estaban ahí. Ya hacia 2021 con niveles de conflictos similares, o con niveles de polarización similares. Y eso es un problema. Ahora, ¿cómo sigue esto? Hay que verlo. A mí no me gusta mucho hacer predicciones, pero sí creo que es interesante como el escenario en el que nos pone, digamos, este tipo de datos. Muchas gracias, Carolina. Muy interesantes los datos también. En el caso de Cristóbal, quisiera hacer una pregunta quizá un poquito más específica relacionada con la agenda, con su agenda de investigación, que tiene que ver con
como mencionaba Juan Pablo, que dentro de del rechazo, digamos, hay probablemente variaciones de opiniones respecto a por qué votar rechazo, y además, como también decías tú mismo, Cristóbal, el voto obligatorio hasta cierto punto parece que aumentó el porcentaje de apoyo al rechazo. Ahí mi duda es si quizá, es una pregunta nomás, si hay una especie de polarización o una especie de división en el electorado, en la ciudadanía chilena, respecto a posturas quizá más populistas o más en contra del establishment versus personas que todavía quedan, que están un poco más comprometidas con las instituciones, por lo menos como están ahora. Y con la forma en que, digamos, como chilenos y chilenas hemos sido representados por el sistema político. ¿Cómo ves tú esa dimensión de la polarización? O quizá no está esa dimensión. Ahí el que sabe mejor eres tú. Buena pregunta y abre ahí una interesante reflexión. A ver, dos acotaciones. Una primera sobre la pregunta más global antes de responder con una pregunta específica y dialogar también con lo que decía Carolina. Aquí mi hipótesis personal, pero yo creo que no es mía, es de varios otros académicos, creo yo, es que yo creo que hay una tendencia por parte de nosotros, los académicos y de la élite de este país, a utilizar determinados clichés para tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Yo creo que hay dos clichés que a mí personalmente me irritan mucho. Uno de esos clichés es decir que Chile está polarizado y el segundo es decir que Chile es bipolar. Que son dos que uno siempre escucha. Esta idea de que es bipolar en el sentido que un día los chilenos votan una cosa y que después los días votan otra cosa, y esta idea de que es polarizado, que en el fondo tenemos estos dos extremos. Personalmente, yo creo que la evidencia empírica que nosotros tenemos me cuesta pensar en perspectiva comparada, en relación a cómo está el resto del mundo, de que Chile sea un país particularmente polarizado. Pongo el siguiente ejemplo. Interpretación de la primera y segunda vuelta electoral en Chile, si uno lee los titulares que habían en Chile y afuera, es decir, esta es la elección más polarizada que ha vivido Chile en los últimos tiempos. Si la primera vuelta electoral fue la elección más polarizada que ha vivido Chile en los últimos tiempos, que alguien me explique por qué más del 50% de las personas se quedaron en su casa. Si esa elección efectivamente dividía el electorado chileno y nos íbamos a matar los unos con los otros, ¿por qué rayos el 50 y tantos por ciento se quedó en la casa? Segunda vuelta electoral donde solo había dos candidatos que competían entre sí, que efectivamente estaban en los polos ideológicos, un proyecto muy a la derecha y un proyecto mucho más hacia la izquierda. La participación electoral subió, pero el 55%. Hay un 45% de las personas que se quedaron en la casa. Un país que está altamente polarizado, no me hace sentido de que el 45% se quede en la casa. Entonces, ojo, yo creo que este argumento de que Chile es un país polarizado, a mi juicio, con la evidencia empírica que disponemos al día de hoy, yo creo que hay segmentos de la ciudadanía que están polarizados, pero de que Chile como país esté dividido en dos, me cuesta pensarlo. Y yo creo que si pensamos en la evidencia que nosotros también hemos levantado de COES a partir de las élites, yo creo que hay bastante evidencia que muestra más bien que quienes están realmente polarizados son las élites y no necesariamente los ciudadanos. Ese es un primer punto que me interesa realizar. Y el segundo punto que se relaciona a esto y que me va a llevar más a la respuesta a tu pregunta, tiene que ver con cómo entendemos este rechazo masivo del cual estamos hablando. Y aquí, si me permiten también, yo voy a presentar muy brevemente un dato que nosotros también levantamos, que es otra encuesta que nosotros hicimos presencial. Déjenme ver aquí donde tengo el botón para compartir. Presencial a la ciudadanía, que nosotros obtuvimos el siguiente resultado. Esta es una encuesta que le hicimos con Datavoz, financiada en parte con dineros también de la Fundación Friedrich Ebert, que es una encuesta diferente a la que tiene Carolina, porque no es una encuesta online, sino que esta es una encuesta presencial. Lo cual abre una serie de ventajas y desventajas de cuáles son los distintos métodos, pero simplemente son 1.100 casos representativos de la población urbana. El trabajo de campo demoró 6 semanas. Yo creo que esta es una cuestión importante resaltar y empezamos 6 semanas antes de la elección del domingo y la mayoría de los casos, por lo tanto, los levantamos con bastante antelación al resultado de la prueba o rechazo. Y si ustedes se fijan aquí, tenemos aproximadamente un tercio de personas que nos dicen que van a votar apruebo, 29,46%, aproximadamente un tercio que nos dicen que van a votar rechazo, que es el 33,7%, pero el dato más interesante a mi juicio es ese gran segmento que ustedes ven ahí, que son los que en la encuesta simplemente me dicen que no van a ir a votar, que me dicen que están indecisos o simplemente no saben o no responden la encuesta. Y ese es otro tercio de la población, que es un 30,71%. Hagamos, y de hecho no los quiero aburrir porque nosotros hicimos un zoom en quiénes son estos 3 distintos segmentos del electorado para tratar de pensar quiénes son, ideológicamente hablando y sociodemográficamente hablando. Y la evidencia es interesante en qué sentido, que quienes me dicen en mi encuesta que van a votar apruebo, 29,46%, y quienes me dicen que van a votar rechazo,
el 30,71, esos dos segmentos están claramente polarizados ideológicamente, similar a la evidencia que presenta Carolina. Son personas que tienen posturas, unos que están a favor del Estado, otros que están a favor del mercado, que están a favor del matrimonio igualitario, otros no. Son segmentos que claramente tienen posiciones polares. Pero ese otro segmento, que es el que me dice que no va a ir a votar, que no está indeciso en todas las posiciones ideológicas que nosotros tenemos, es un votante que en general está mucho más hacia el centro. Y mi interpretación de los datos, y además, dicho sea de paso, ese segmento sabemos que son personas que me dicen que no fueron a votar para la segunda vuelta electoral, que no fueron a votar para la primera vuelta electoral, que no fueron a votar a la asamblea, para la asamblea constituyente, que no votaron el plebiscito de entrada. Son personas que históricamente no han votado, son personas que no tienen interés en la política. Y ese es el segmento que en esta elección participó por el voto obligatorio, y mi interpretación que ese es el segmento que movió la aguja. Pero por lo tanto pensar de que el 60 y tantos % que votó rechazo refleja de que Chile es un país polarizado, yo creo que no lo es, porque en ese 60% se agrupa este segmento que está más a la derecha, que tiene posiciones más conservadoras en temas culturales y en temas morales, pero que en la cuestión, en todas las otras temáticas, este otro segmento intermedio, por así decirlo, está mucho más al medio. Y si es que presento ahí un dato adicional, si es que puedo avanzar un pelito, que tiene que ver justamente con la cuestión del populismo que preguntaba acá, que me preguntaba Rodolfo. Nosotros tenemos distintas escalas ideológicas que tratamos de utilizar, y una de las escalas es que nosotros tratamos de medir demanda por actitudes populistas que nosotros tratamos de ver, y aquí dividido nuevamente para todos los distintos grupos, para el total de la muestra, que es el verde oscuro, el color amarillo, que es los que dicen que no van a votar, que están indecisos, rechazo color azul, y el verde más clarito son los que van a decir que están a prueba. Si ustedes se fijan, efectivamente, quienes dicen que van a votar a prueba tienen una tendencia un poquito más populista, pero lo relevante aquí es que todos son muy populistas, y de hecho yo he hecho varias encuestas en Chile tratando de medir actitudes populistas. Yo creo que uno de los rasgos distintivos de Chile es que las actitudes populistas cruzan el eje derecha-izquierda, cruzan nivel socioeconómico en general, cruzan edad, por lo general. Entonces yo creo que en Chile hay una demanda populista que está establecida hace mucho rato, y que por lo tanto yo creo que sería erróneo pensar que a raíz de este resultado del apruebo o rechazo lo que vamos a tener es de que uno es el segmento populista y el otro el segmento no populista, aun cuando en este mismo dato me dice que unos son un poquito más populistas y los otros no. Yo creo que aquí hay un potencial populista hace mucho rato, pero lo que no hemos tenido son ofertas que han logrado conectar de una manera tal de que esa demanda populista se transforma en algo mayoritario por sobre el 50% del electorado. Y aquí nos retrotrae la pregunta que hemos tenido varios ratos en esta conversación, de hasta qué punto el voto obligatorio puede terminar cambiando esto o no, porque inyectamos una cantidad de electores que históricamente no han participado. Y yo creo que esa es una pregunta abierta a la cual yo al menos no tengo una respuesta clara, y creo que abre una serie de incertidumbres respecto a futuros procesos electorales, creo yo. Muy interesante la información, Cristóbal. Nos hace pensar también cómo el resultado del plebiscito salía con actitudes populistas, digamos, expresadas transversalmente. Nos hace pensar que quizá una cosa que puede pasar, si es que no hay soluciones a los problemas de cohesión social o de legitimidad, es que finalmente esa oferta se acople con la demanda. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Una pregunta, ya hicimos un poquito de referencia a ella, la siguiente que quería plantear, relacionada con esto que un par dijo del estallido social 2.0. Vimos la semana, digamos, después del 4 de septiembre, movilizaciones, sobre todo, por ejemplo, en las universidades y de estudiantes secundarios, que para algunas personas resonaron o les hizo recordar un poco las movilizaciones con las que el estallido social del 2019 comenzó. Ahí, por lo tanto, quisiera preguntarles cómo ustedes creen que ha evolucionado, digamos, en el caso de este actor muy importante en las últimas décadas en Chile para la movilización social, que es el movimiento estudiantil, cómo ha evolucionado la percepción de este movimiento en la ciudadanía. Me gustaría partir preguntándole a Juan Pablo respecto a esto. La verdad yo no sé, no tengo datos, digamos, Rodolfo, de eso ahora. Lo que sí me parece, porque he estudiado el movimiento del 2011 y el del 2006, que al parecer lo que hay ahora no es lo mismo que había en esos años, se parece más a lo del 2006 que lo del 2011, en dos sentidos. Uno, que las demandas
son todavía bastante sectoriales, en el sentido de que las demandas son por el deterioro en la calidad de la educación de los estudiantes secundarios. En cualquier caso, el petitorio sigue siendo el mismo, el petitorio histórico, educación sexual integral, ¿cierto? Mejora en las condiciones, en la infraestructura, en becas de alimentos. Eso no varía mucho, pero lo que sí varía, creo, es son las formas de organización. Y eso quizás tiene que ver también con el tema de la polarización un poco. Ahora pensando en términos micro, sí, no en términos societales. Eh, Creo que los estudiantes no tienen porque lo han decidido así, pero lo que yo percibo es que no hay una organización, no hay organizaciones o las organizaciones históricas como la ACES o la CONE, ¿cierto? En su momento, ya no cumplen el rol coordinador que cumplieron durante el 2006 y después el 2011. Entonces, eso sumado a este carácter sectorial de las demandas todavía, todas las demandas del movimiento estudiantil partieron por demandas sectoriales y después van escalando, ¿cierto? En el mismo proceso de movilización. Pero el tema es que ahí habían organizaciones y líderes que empujaban primero ciertos diagnósticos y después enchufaban esas demandas sectoriales con diagnósticos macro, incluido, por ejemplo, el no a la LOCE, en fin. Ahora quizás lo más macro es el fin a la ley de, ¿cómo se llama la ley? Aula Segura, ¿ya? Pero yo no veo en ese sentido, lo que pasa es que yo no veo interés en el movimiento estudiantil por concitar apoyo ciudadano, ese es el tema. No creo que sea un objetivo de ellos tener un 80%, 60% de apoyo en la ciudadanía y en ese sentido convertirse en el movimiento social en el que logró convertirse el 2011. En todo caso son cuestiones muy contingentes y eso puede cambiar según en parte cómo el gobierno y las instituciones políticas dialoguen o no, den respuesta a sus demandas o no, etc. Así que eso yo diría por el momento. Muchas gracias, Juan Pablo. A mí, bueno, esto es un dato anecdótico, obviamente, pero viendo un poco o leyendo un poco lo que aparecía, digamos, en las calles y también en las noticias, mucho de los letreros y cosas que habían de esas movilizaciones que hubo, sobre todo esa primera semana después del plebiscito, hablaban de un pueblo sin memoria, como una como idea de avanzar, a pesar de que el resultado de la elección haya sido contundentemente a favor del rechazo. En el caso tuyo, Carolina, ¿cómo ves el tema de la movilización en general y sobre todo esta movilización estudiantil, su trayectoria de aquí en adelante y también la percepción ciudadana de la movilización? No sé, no sé. Yo en verdad creo, Rodolfo, que aquí tú eres el más capacitado para poder dar una opinión respecto de este tema y a mí me encantaría escucharte. Solamente voy a decir de que por lo que yo recuerdo en las encuestas, el movimiento estudiantil ha tenido momentos altos de legitimidad, con mucha gente apoyándolo. No tengo la impresión de haber visto datos recientes respecto de eso, pero me da la impresión de que no es así ahora. Pero más que eso no podría decir, y como te digo yo, en verdad prefiero escucharte a ti, una opinión más informada. Bueno, si me preguntan a mí, yo creo que, y parecido a lo que decía Juan Pablo, las organizaciones que en años de mayor movilización convocaban y organizaban a las movilizaciones estudiantiles no son necesariamente, digamos, no tienen necesariamente la misma presencia e influencia en los liceos, en los colegios, en las universidades. En ese sentido, y también habiendo revisado datos sobre esto, como decía Carolina, digamos, ya pasamos hace varios años el momento de mayor como apoyo ciudadano y de mayor aprobación del movimiento estudiantil. Ahí en ese sentido había una especie de desgaste. Y probablemente también algunas divisiones dentro del mismo movimiento en la medida que algunos actores que estaban fuera del sistema político o sin, digamos, canales con digamos, las instituciones, han ido integrándose o han ido llegando a espacios o si no de confianza política, también de forma importante de representación. Y obviamente eso
en la medida que la falta de representación es un catalizador de la movilización social, eso hace que la movilización social esté más disminuida que en otros años. Yo por eso les decía esto de estos letreros que leía como del pueblo sin memoria. Yo creo que no es una actitud muy convocante o que busque, como decía Juan Pablo, que las demandas del movimiento estudiantil, más allá de que sean más sectoriales o eventualmente un poco más ambiciosas, resuenen con la opinión pública, que en teoría es algo que ayuda a que se logren estas demandas. Si tienen harto apoyo ciudadano, apoyo popular, la clase política se ve eventualmente más presionada por escuchar a estos actores, por pequeños o por, digamos, sectoriales que sean. Yo creo que, puedo equivocarme, quizá, no sé, la próxima semana pasa una serie de cosas, qué sé yo, pero creo que no estamos viendo algo similar ni a lo del 2019 con los estudiantes en el metro, por ejemplo, acá en Santiago, ni un nivel de organización como los que hubo el 2011 con los universitarios o el 2006 en la educación secundaria, por ahora por lo menos. Además, más allá de que quizá no esté resuelto el tema constitucional y no esté resuelta la crisis de representación y de legitimidad, yo creo que hasta cierto punto hay un punto, se llega a un punto de saturación también en la opinión pública respecto a la movilización. Yo creo que respecto a eso quizá hay una opinión menos abierta o menos positiva respecto a usar la protesta como forma de conseguir cambios, y que tiene que ver con muchos años de movilización y que se detuvo solamente el 2020 con la pandemia. Yo creo que tiene que pasar un poco de tiempo para que ese nivel de saturación baje y que en ese sentido haya, digamos, más legitimidad o mayor apertura de la opinión pública para que los actores, digamos, sociales, como por ejemplo los estudiantes, se movilicen y eso tenga, digamos, la resonancia que tuvo hace un par de años también. Eso es como más o menos lo que pienso que podría pasar. Puede ser que esté completamente equivocado. Estas cosas siempre son bien repentinas y siempre puede haber un gatillante que nadie se le ocurre, pero en términos de causas más, podríamos decir, menos próximas, más profundas, creo que en este momento no hay un escenario para una movilización tan masiva. Ahora, también me gustaría preguntarle de todas formas a Cristóbal por esto, por la movilización estudiantil en particular, pero también respecto a cómo ves tú la trayectoria de aquí en adelante de la movilización social, por lo menos a propósito el resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Sí, a ver, aquí primero enfatizar lo que decía Carola, que yo creo que si hay alguien que sabe es Rodolfo precisamente, así que tú eres quien más ha estado trabajando el tema de movimientos sociales, mucho más que personas como yo, que trabajamos más bien otros temas, pero nos interesan los movimientos sociales. Ahora, desde la ignorancia propia de mi conocimiento, quizás hay dos factores que quizás no se han mencionado solo para añadirlo, que si uno piensa como en la estructura de oportunidades políticas para que surjan estos movimientos y eventualmente prendan, yo creo que el momento actual es particularmente poco propicio por dos motivos. El primer motivo es que por lo menos desde la literatura lo que sabemos y la evidencia empírica indica más bien de que cuando quien controla el gobierno es muy contrario a los movimientos sociales, genera como un gatillante para que esos movimientos sociales se aleonen, por así decirlo, y se organicen porque tienen un enemigo potente que está controlando el sistema. Mientras que hoy en día quien controla el sistema es más bien el segmento que viene de los movimientos sociales, lo cual no implica de que haya un diálogo muy fluido entre unos y otros, pero simplemente el tono, el diálogo que se utiliza, el discurso que utiliza quienes controlan el poder hoy en día, de alguna manera conecta con algunas de las demandas, al menos por lo menos estoy pensando en una cuestión casi estética, a diferencia, por ejemplo, pensemos cuando estaba Piñera, que era completamente diferente, ¿no? Entonces esa es una primera variable que creo que no ayuda a que pueda aprender el movimiento. Pero hay una segunda variable que a mi juicio es tanto más importante que la otra, y esto es más bien de una evidencia cualitativa, que ahora por otro proyecto de investigación estoy levantando una serie de grupos de discusión, y una de las cuestiones que me aparecen en los grupos, y esto no es representativo, son grupos que lo estoy realizando, recién 2 grupos de 14 que vamos a realizar, pero una cuestión que aparece muy fuerte es como que después del estallido social me da la impresión de que hay una deslegitimación de la protesta, que hay un hastío con la violencia. Entonces yo creo que pongámonos en la eventualidad de que las protestas empiecen a ganar terreno, y esto conecta un poco lo que decía Carolina, como hasta qué punto la sociedad va a tener niveles de aprobación hacia, y mi impresión, por lo menos de esta evidencia cualitativa provisoria, es que yo creo que hay un hastío hacia
la protesta y el vínculo entre protesta y violencia. Entonces yo creo que más bien podría generarse el efecto contrario, que en el sentido de que hayan intentos de organizar protesta, esto más bien genere más bien como la contrarreacción de la sociedad, decir ya para, o sea, ya para con esta cuestión, no es el momento para, y eso obviamente no va a favorecer a esos potenciales movimientos sociales, pero insisto, es un olfato más bien en base a esta evidencia cualitativa. Y yo, de todas formas, también creo que la respuesta va por ahí. La última pregunta que teníamos preparada tiene que ver con lo que decía Cristóbal de quienes están en el poder ahora. Estaba escrita como las posibilidades de que el Frente Amplio tenga, digamos, la capacidad de hacer transformaciones estructurales dados estos resultados. Pusimos Frente Amplio, pero en realidad es más que nada pro dignidad, más amplio que solamente los partidos del Frente Amplio. También está, obviamente, por ejemplo, el Partido Comunista. Además de que sabemos que la agenda, digamos, del gobierno y el programa, digamos, del gobierno tenía una relación bastante fuerte, bastante cercana con la propuesta constitucional. ¿Cómo ven ustedes que el gobierno puede hacer cambios distintos, por ejemplo, al proceso, a una nueva constitución y en ese sentido ir por, digamos, salidas a estos problemas de cohesión social, de legitimidad, de falta de representación, y además abordar estas demandas ciudadanas que vienen de hace varios años en un escenario donde salió bastante golpeado también el gobierno? Me gustaría partir también con Juan Pablo, en este caso. Me quedé pensando, sí, solo para agarrar un poco de lo anterior, me quedé pensando a propósito de si uno extrapola lo del movimiento estudiantil y a las movilizaciones en general. Creo que igual una pregunta interesante va a ser en qué quedaron los movimientos sociales que entraron a la convención. Porque una cosa es que hay un agotamiento de la ciudadanía, digamos, respecto a la protesta, que es lo más visible, ¿cierto? Y a los episodios de protesta violentos en específico, pero también qué pasa dentro de los movimientos con el resultado del plebiscito. O sea, hubo movimientos sociales que entraron con constituyentes, digamos, estoy pensando en representantes de los movimientos socioambientales, ¿cierto? Otros movimientos como el movimiento de pobladores y pobladores por la vivienda no entraron directamente, pero se articularon con los constituyentes por la vivienda. Siento que de alguna manera llevaron esas demandas a la convención y quedaron en el texto. Entonces, ¿qué va a pasar con esos movimientos en este nuevo proceso? Digamos, si van a participar o no, de qué forma, si van a volver a tener un rol más de protesta, digamos, o van a tratar de incidir más políticamente, entre comillas, como lo hicieron esta pasada. En fin, eso yo creo que es una buena pregunta, porque, claro, el movimiento estudiantil no tuvo una incidencia directa en la convención, pero sí otros movimientos estuvieron muy presentes, el mismo, ¿cierto? Feminismo, ¿cierto? Y movimientos feministas, digamos, la convención fue una gran arena, digamos, de disputa y de ganadas, entre comillas. Eso. Con respecto al gobierno, yo creo que es muy complejo. O sea, ahí la pregunta está con cambios estructurales. Depende cómo se operacionalice ese concepto, digamos. O sea, muy estructurales, no creo. Creo que los cambios más importantes pueden ser a nivel político, a nivel de una cierta reorganización política. Estoy hablando de los mismos, de apruebo dignidad, digamos, de la coalición, de replantearse ciertas alianzas con, por ejemplo, movimientos sociales. En ese sentido, creo que lo que pasó en la convención, que a veces pasa desapercibido, fue bien interesante. Debido a esta fragmentación, producto de la elección de los convencionales, esta alta fragmentación al interior de la convención, había un alto riesgo de que no pasara nada, de que no se llegara a los 2/3. ¿Se acuerdan que hubo un mes o 2 meses que ese fue el tema? Los 2/3, que no se iba a alcanzar los 2/3. Y luego al interior de la convención hubo muchos problemas al interior, digamos, dentro de los grupos de centro izquierda. En particular, colectivos que venían de Apruebo Dignidad y colectivos que provenían ya sea de la lista del pueblo o de movimientos sociales. Pero sobre todo, yo hablo aquí, lo que más conozco es la lista o grupo, digamos, colectivo de movimientos sociales, mostraron, pese a las muchas diferencias y conflictos y peleas
hasta altas horas de la madrugada, mostraron cierta capacidad de alineamiento y cierta capacidad de hacer alianzas, ¿ya? Con Apruebo Dignidad y con partidos políticos de gobierno, cuestión que no estaba planteada en un comienzo, o no estaba pensada desde un comienzo. Había una oposición muy fuerte desde movimientos sociales hacia el gobierno, ¿ya? Hacia Apruebo Dignidad, y había una tensión muy fuerte entre movimientos sociales y el Frente Amplio, específicamente el Frente Amplio. Nosotros hicimos entrevistas y observaciones, y lo que siempre aparecía en la entrevista era, nada, pues esta imagen un poco de que Boric y el Frente Amplio son una élite política, son la continuación de la concertación, ¿cierto? Y una visión muy crítica respecto a los partidos de la coalición. Y pese a eso, en el proceso mismo de la convención, lograron cierta alianza estratégica, pragmática, que facilitaron ciertos acuerdos que finalmente implicó que la convención tuviera un texto por los 2/3. O sea, si uno ve las votaciones finalmente después de la ida y venida de los plenos a las comisiones, finalmente la convención aprobó ese texto. Por el resultado del plebiscito eso se pasa por alto. Pero en otras partes, digamos en América Latina, el lugar conflictivo era ese, precisamente. ¿Ya? Pensemos en Bolivia solamente, o qué decir de Venezuela, ¿cierto? Era en la convención el lugar donde no se alcanzaban los acuerdos porque no habían fuerzas mayoritarias o suficientemente mayoritarias. Bueno, en la convención chilena se lograron esos acuerdos. Me di toda esta vuelta para decir que creo que los cambios estructurales que puede hacer el gobierno van por el lado político de repensarse como coalición, de repensar su posición y relación con actores que conocieron, entre comillas, en la convención, para pensar en el futuro. Cambios estructurales que respondan a las demandas y que están presentes en el programa del gobierno, como hemos visto con la reforma tributaria hasta ahora, va a estar difícil, va a haber un tira y afloja ahí, una negociación, más todavía si entre medio está el proceso constituyente ahí, la derecha tiene poder, digamos, de veto hasta cierto punto de negociación, en fin. Yo creo que en ese sentido va a estar difícil que en este periodo se logren hacer muchos cambios estructurales en el sentido más macro. Muchas gracias, Juan Pablo. También repitiendo la pregunta para Cristóbal, pensando además que la situación de la convención era con ciertos actores políticos y ahora para avanzar reformas, para hacer, digamos, cambios, hay que lidiar con un Congreso pero muy distinto también a la convención. ¿Cómo ves tú la posibilidad de la coalición de gobierno de avanzar una agenda y de hacer algunos cambios dentro del programa de gobierno que tenían originalmente? O sea, a ver, yo creo que aquí la idea de que el gobierno pueda hacer transformaciones estructurales, yo creo que es irrisoria el día 1, independiente del voto apruebo o rechazo, y esto lo dificulta aún más justamente por el tema que tú planteas, Rodolfo, porque en el fondo tenemos un sistema parlamentario que está sumamente dividido, o sea, en la Cámara baja, sobre todo si uno la piensa, la posibilidad de acordar ahí un mínimo común múltiplo es muy difícil. Y por lo tanto, para el gobierno tratar de pasar reformas estructurales en el Congreso, ¿para qué hablar todavía de la Cámara de Senadores, donde en el fondo la derecha en el fondo tiene el 50% de los votos, es igual a 0, y eso lo supimos del día 1. Y yo creo que desde ese punto de vista es ridículo pensar de que este gobierno alguna vez tuvo la posibilidad real de hacer transformaciones estructurales, lo cual no quiere decir de que no pueda hacer transformaciones, pero transformaciones estructurales, yo creo que olvidémonos de eso, o sea, la Realpolitik va a mostrar de que eso es absolutamente imposible. Y aquí yo creo que el desafío más bien para el gobierno, para el Frente Amplio y para el conjunto de distintas fuerzas que apoyan de alguna manera la figura de Boric, yo creo que es doble. Por un lado es asumir de que lo que este gobierno puede hacer si le va bien es asumirse como un gobierno de transición, sentido de que lo que va a hacer es pavimentar el camino para que se cierre el proceso constitucional, que como bien decía Carolina, la idea es de que sea lo antes posible para que no estemos con este debate durante 10 años, y si este gobierno logra cerrar ese proceso constitucional, el gran legado que va a tener no es de que se acabaron las AFP, no es que se acabaron las ISAPRES, no es que si eso no lo van a poder hacer, lo único que sí va a poder decir es que nosotros fuimos el gobierno que pudo cerrar este proceso constitucional de buena manera. Yo creo que ese es un legado importante que se puede dejar, y va a importar mucho cómo se hace ese proceso y cuán legítimo es visto por la sociedad. Y si imaginémonos que en ese proceso desemboca en un plebiscito de salida donde el apruebo gana esa vez por más del 60%,
el gobierno con justa razón va a poder decir esto es parte de nuestro legado, no solo por ellos, sino que me imagino por las distintas fuerzas políticas. Entonces yo creo que esa es una cuestión trascendental, que eventualmente el gobierno puede aspirar a lograr, que yo creo que es estructural en un sentido de largo plazo, si uno piensa, porque por fin se va a poder cerrar ese proceso constitucional y va a abrir el camino a otros debates que son los que le va a tocar al próximo gobierno, que va a poder empezar a legislar con esas nuevas reglas del juego que ahí se pavimenta. Y el segundo desafío central, que yo creo que esto ya afecta más al gobierno propiamente tal, y que yo creo que nos retrotrae la conversación que hemos tenido varias veces, es que si el voto obligatorio llegó para quedarse, esto implica un desafío mayúsculo, yo creo, para la clase política, que yo creo que todavía no está asumido del todo, y que nos vuelve a las lecturas de qué es lo que significa esto. Yo creo que es un error, y que yo creo que parte de la derecha lo ha entendido, decir que el 60% es gente de derecha. Yo creo que no es así. Yo creo que ese segmento del electorado que sumamos el día de hoy votó rechazo, pero el día de mañana puede votar apruebo. Ese segmento puede votar el día de mañana José Antonio Kast como puede votar Gabriel Boric. Y va a depender mucho de la performance del gobierno. Estoy pensando en la capacidad de instalar una coalición de que pueda perdurar en el tiempo o no. ¿Qué es lo que va a pasar con ese tercio que yo creo que va a ser decisorio en los próximos procesos electorales? Entonces yo creo que aquí el desafío central del gobierno y de la clase política en su conjunto, sobre todo para el mundo de centro-izquierda, yo creo es cómo se puede relacionar con ese nuevo segmento del electorado del cual sabemos muy poco al día de hoy. El mundo de centro-izquierda va a poder movilizar a su tercio si es que le va relativamente bien, pero con voto obligatorio con eso no ganas la elección. Tienes que acercarte a este nuevo segmento y yo creo, y esta es mi interpretación, que se está haciendo muy poco al respecto. En parte porque no sabemos muy bien quiénes son y qué es lo que quieren, pero en parte porque yo creo que todavía no están las claves analíticas instaladas de parte del mundo de la clase política para comprender de que, si, insisto, si llegó el voto obligatorio para quedarse, esto obliga a repensar el mapa político y eso yo creo que implica un desafío a mediano plazo y largo plazo bastante grande a mi juicio. Ahí estoy completamente de acuerdo, Cristóbal. Es un desafío, obviamente, para la clase política, para los partidos, ver cuáles son las características, las demandas, los intereses de este sector que no había estado participando, y también un desafío para las ciencias sociales, para la investigación, un grupo que en general, en la medida que no responde encuestas o que no quiere, digamos, dar opiniones, muchas veces esas opiniones no quedan registradas, y que también en el caso de las ciencias sociales es distinta a quienes hacen la investigación, que suelen ser personas bastante interesadas de la política. Carolina, ¿cómo ves tú también las posibilidades de que el gobierno actual haga cambios en base al resultado del plebiscito y también, como mencionaba Cristóbal, respecto a las condiciones, sobre todo en la relación con el Congreso? Yo estoy de acuerdo con Cristóbal, yo lo veo súper difícil. Los procesos de reformas estructurales me da la impresión de que no están las condiciones dadas para eso. Aun cuando yo creo que el voto mayoritario, el rechazo, no significa necesariamente que ese sea un votante de derecha, los partidos de derecha sí hicieron propio el triunfo y han dado señales claras de que no van a dejar pasar cualquier cosa en el Congreso. Entonces, eso va, y por la fragmentación, por lo dividido y por la división en dos, ¿no es cierto?, o la mayoría de la derecha en el Senado, es muy difícil aprobar reformas estructurales. Sobre todo, además, considerando el escenario económico en el que estamos, además, donde no tenemos... nadie, digamos, esto ocurre en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Pero no hay recursos para estar haciendo apuestas muy riesgosas, creo yo, al menos en este momento. Hay que ver cómo evoluciona eso. Y me gustaría decir una última cosa. Yo, respecto del tema del voto obligatorio, yo estoy totalmente de acuerdo con el voto obligatorio. Creo que siempre creo que fue un error que se hubiese pasado al voto voluntario. Y yo creo que es cierto lo que dice Cristóbal en el sentido de que no sabemos mucho de esa gente, pero yo creo que sabemos un poco más. No sé si es tan poco. ¿Por qué? Porque la gente que votó ahora y que no había votado en las elecciones pasadas no es toda gente nueva. Alguna gente es nueva, pero hay otros que son antiguos votantes que dejaron de votar por distintas razones.
Entonces, yo creo que hay que mirarlo con calma, con harto cuidado, a ver de qué personas son estas y de qué estamos hablando, pero no son un grupo, primero no son un grupo, me parece a mí, homogéneo, y por lo tanto la votación puede ser cualquier cosa, digamos, no podría ir por cualquier lado, y creo que hay que mirar más los datos que existen porque yo creo que hay información disponible para eso. Eso. Muchas gracias, Carolina. Ahora, para ir cerrando, porque ya estamos en la hora, también para reconocer como la atención también del público, por ejemplo, a través de YouTube, me gustaría hacer una última pregunta que hizo la audiencia a través de YouTube, que tiene que ver con el tema de la información falsa o las fake news. La pregunta es, me interesa saber qué tipo de soluciones podríamos pensar para la problemática de la influencia que tiene la información falsa en este tipo de procesos políticos como el proceso constituyente. Probablemente no es el único factor, supongo que respecto del triunfo del rechazo, pero existe una continuidad en la estrategia para el Brexit, la elección de Trump, la de Bolsonaro y otras. Pareciera que el fact-checking queda corto. Ahí no sé, ¿qué piensas tú, por ejemplo, volviendo al tiro a ti, Carolina? ¿Cuál es la importancia de esto y qué se puede, en este caso, en el caso chileno, y si es que realmente jugó un rol o no, quizás muy pronto para saber, pero cuál es tu opinión al respecto y qué se puede hacer? No sé si fue un factor muy relevante. No quiere decirte que no haya existido como fenómeno. Si no me equivoco, Matías Parsek presentó unos resultados de un estudio donde mostraba que no había sido tan decidor desde el punto de vista del voto, que es la pregunta en ese contexto, ¿no es cierto? Ahora, naturalmente es un problema. ¿Cómo se resuelve? La verdad no sé. El problema aquí tiene que ver con la rapidez y la extensión de la posibilidad de transmitir noticias, ¿no es cierto? Que no existía antes, porque antes también existían las noticias falsas, pero era todo más lento, entonces, y con menos llegada o a menos público. Entonces, el problema era distinto. No sé. Ahí yo creo que hay algo de voluntad política, hay algo de tecnología, probablemente, pero, pero no sé si uno puede como pensar de que esto pueda desaparecer, las noticias falsas. No sé, no estoy segura. Eso diría. Muchas gracias, Carolina. Por tu lado, Juan Pablo, ¿cuál es tu postura respecto a esto, a la importancia de las fake news en el proceso y en el resultado del pasado 4 de septiembre y hasta qué punto hay soluciones que uno podría encontrar para también el contexto nacional? Bueno, las campañas de desinformación en procesos de cambio constitucional son bien usuales. O sea, en general los grupos conservadores, los que se han opuesto a la opción de cambio constitucional, levantan campañas bien temprano. Esto pasó también en todos los países de América Latina. Tuvo consecuencias bien, insisto, conflictivas, cuestiones que no se dieron en el caso chileno, que se mantuvo en el nivel de la información, digamos. Y yo creo que primero reconocer eso, que el tema hay campañas de información o de desinformación más bien de estos grupos. Ahora uno podría decir, esas campañas han existido siempre, lo que cambia son, digamos, ciertas modalidades, o como decía Carolina, quizás los medios, la velocidad, en fin. Pero yo creo que primero el gobierno, digamos, o los organismos encargados de llevar a cabo el proceso de cambio constitucional tienen que tomar cierto resguardo, ya sea poniendo más énfasis en una campaña informativa, eh, como la que hizo el gobierno, pero quizás con otros medios o desde antes, en fin, no sé. Y lo otro que creo que puede servir harto es el tema de la regulación del financiamiento. O sea, ahí hay una disparidad súper, o sea, hay una desregulación total y eso quizás también podría contribuir a que estas campañas de desinformación, estoy hablando de los aspectos de desinformación, o sea, aquellas campañas que van directo, tienen como objetivo desinformar para lograr, digamos, un resultado electoral de no aprobación del texto constitucional.
Yo creo que regulando eso también podría eventualmente ser útil, digamos. Para terminar el tema de la deliberación, insisto, con instrumentos deliberativos, instancias deliberativas, también se puede, digamos, comentar, socializar y procesar tanto la información como la información verdadera como la falsa, pues. Entonces esas instancias también podrían servir a esa instancia. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora, última intervención. Le pregunto a Cristóbal, ¿cómo lo ve él, la importancia que puede haber tenido esto y qué se puede hacer? Sobre todo pensando que muchas veces la información falsa funciona porque confirma lo que nosotros ya creemos a priori o está alineado con nuestras propias preferencias. A ver, aquí yo creo que lo primero, yo no soy un experto en la materia, sino que me baso más bien en los estudios que otras personas han realizado y parte de la literatura acá, pero yo comparto un poco el diagnóstico de Carolina, que mi impresión de lo que sabemos hasta ahora es que yo creo que si bien es cierto que hubo algo de este tema para el plebiscito, yo no creo que haya sido lo determinante. O sea, si volvemos a esta idea de por qué un apoyo tan masivo al rechazo, puede que haya un segmento que haya estado mediado por el tema de la fake news, pero no creo que fue lo que movió la aguja. Yo creo que hay otras variables que las hemos conversado a lo largo del día de hoy que son mucho más determinantes de entender la masividad del voto rechazo. Con esto no quiero decir de que el tema de las fake news no sea un problema, yo creo que es un problema que llegó para quedarse en los sistemas democráticos a nivel mundial, o sea, esto es algo que afecta a Chile, Estados Unidos, Alemania, donde uno piense va a existir esta dinámica. Y quien tenga la solución se hace el millonario en el fondo, porque creo que es un tema sumamente complejo, pero yo creo que quizás pensando en el futuro hay dos ideas que a mi juicio son importantes. Una cosa que yo creo que sí aprendimos del proceso constitucional que vivimos, que desembocó en un rechazo, y que yo creo que la Asamblea Constituyente tuvo un muy mal manejo comunicacional. Y que yo creo que eso obviamente dificultó el mismo proceso constituyente y en parte tuvo un impacto negativo en esa asamblea constituyente. Por lo tanto, si vamos a tener una nueva asamblea constituyente, yo creo que esa nueva asamblea desde el día 1 tendría que montar un sistema comunicacional que sea mucho más eficiente y que, insisto, que no esté solo al final. Porque venía esta idea de que muchas veces pensamos, bueno, al final cuando esté el texto ahí se empieza la comunicación. Pero sabemos que el juicio de las personas se establece mucho antes también en base a cómo funciona ese proceso constitucional. Entonces yo creo que el aparato comunicacional hay que pensarlo como un todo desde el inicio del proceso y no solo en el proceso de cierre. Y el segundo tema que yo creo que es importante respecto a la fake news y en parte a la evidencia que existe para otros países, yo creo que en ese sentido en Chile sí tenemos algo positivo que reportar, es que si uno piensa, sobre todo estoy pensando en Estados Unidos, que es un país altamente polarizado, donde efectivamente el tema de la fake news penetra mucho más, tiene que ver con que sobre todo en el caso estadounidense, pensemos en el caso de Trump que es emblemático, el tipo lanza una barbaridad, pero el Partido Republicano en su conjunto o le sigue o se queda callado. Y eso obviamente hace de que el peso de esa fake news sea mucho más relevante para todas aquellas personas que se identifican o que son cercanas al Partido Republicano. Entonces yo creo que el tema del fact-checking es relevante no solo para tratar de poner en evidencia que hay un fake news, sino para saber hasta qué punto los demás miembros de la élite política se posicionan o no. Y yo creo que en general en Chile, con salvedades, si pensamos en el proceso constituyente, cuando aparecieron muchos de estos casos emblemáticos, saltó el fact-checking, pero muchas de esas élites políticas respondieron y dijeron, no, efectivamente esto es fake news, esto efectivamente no es verdadero. Y eso yo creo que es un tema muy relevante, porque yo creo que el mayor riesgo de esto existe cuando la élite en su conjunto se queda callada o simplemente sigue difundiendo ese mismo tipo de noticias, porque esa es una señal para el electorado de que en el fondo esa es parte de la información válida que circula en el medio. Entonces yo creo que aquí hay que poner mucho eje también en eso, en cuál es el comportamiento de las élites frente a la difusión de este tipo de noticias. Claro, hay que cuidar eso un poco y tratar de mantenerlo, de promoverlo en la medida de lo posible. Bueno, con eso, con esta última pregunta, esta última intervención, damos por finalizada esta versión, esta cuarta sesión de los diálogos constituyentes. Le agradezco muchísimo la participación a Carolina, a Juan Pablo y a Cristóbal, que respondieron todos estos temas respecto al resultado del plebiscito del 4 de septiembre en base a su quehacer como académicos, así que con eso, digamos, damos finalizada esta sesión. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.